¿qué tal? Buenos días, también los saludamos a ustedes. Nos da gusto que se conecten y que estén aquí con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo desde Plaza Lago de Guadalupe en Cinépolis. Ese es el lugar donde estamos reunidas varias familias. A ver, denle un fuerte aplauso. A lo mejor no nos ven, pero sí los pueden escuchar. Un fuerte aplauso. Eso. Ahí está, aquí está la otra familia presente y bueno, pues nos da gusto que ustedes también estén ahí compartiendo con nosotros este tiempo. Y bueno, pues algunos de nuestros hermanos, les decía en un principio, no están con nosotros, empezando por el pastor, le tocó estar en casilla, así que pues está cumpliendo también su, ¿cómo se dice? Su responsabilidad civil. Así que se encuentra en ese lugar ahorita. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy yo estaba orando, porque le decía, Señor, creo que tú has sido bueno con nosotros. Hemos mirado durante este tiempo, acabamos de pasar una pandemia, llegamos a la mitad de este año, ya estamos en junio, ya estamos a la mitad del 2023. Y algo que nosotros podemos mirar es su fidelidad, es ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y lo que Él ha prometido, lo que Él nos ha prometido, lo ha cumplido. Él está con nosotros todos los días. ¿Ha estado contigo todos estos días? Desde el 1 de enero hasta hoy. ¿Sí? ¿Amén? Sí, ha estado con nosotros. Él es fiel, Él promete algo y lo cumple. Entonces, por eso fue que dije, cierto, nosotros tenemos que tener esa característica que tú tienes, el ser comprometidos. Por eso le puse así a este tema, comprometí dos, porque somos dos. Se necesitan de dos personas para poder hacer o celebrar un compromiso. Y bueno, pues viendo me encontré esta cita que está en 2 Corintios 1:20 que dice, porque todas las promesas en Dios son sí, en Él sí y en Él amén. ¿Por medio de quién? De nosotros, por medio de ti y de mí, para la gloria de Dios. Él se glorifica a través de tu vida, ¿lo sabías? Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas y Él ha hecho un compromiso con cada uno de nosotros y Él nos ha dado promesas, Él ha dado tantas cosas a nuestra vida que no podemos quedarnos igual. ¿Y qué es un compromiso? No es más que una obligación, una promesa entre dos personas, una promesa que celebran dos o más personas, un acuerdo formal al que se va a llegar por dos partes. Eso es el compromiso. Inicia con una promesa. Entonces, no sé aquí cuántos han pasado por esta bendición de hacer un compromiso o de tener una promesa. ¿Cuántos aquí? Pues tenemos la promesa de la que ya estamos viviendo. A lo mejor si tú trabajas, tú celebraste un contrato de compromiso, ¿no es cierto? Un contrato laboral, donde se comprometen qué es lo que tú vas a hacer y qué es lo que ellos van a dar, la empresa. Entonces, a lo mejor alguien renta. Bueno, pues también hay un compromiso ahí de vivir en ese lugar y tú estás pagando una renta. Entonces, todo inicia con ello. Y bueno, pues aquí yo puedo hablarles de un compromiso que Dios me permitió vivir hace 20 años ya, porque el 20 de mayo, el 9 de mayo fue cuando se cumplió ese compromiso. Y les digo, todo inicia con una promesa, con eso inicia. Y vemos ahí como Dios a través de nosotros, Él cumple esas promesas. Y una de las primeras promesas que Dios cumplió con nosotros como humanidad fue en el Génesis. Tú y yo fuimos hechos para que conviviéramos con Dios. Pero ¿qué pasó ahí en Génesis 3? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, alguien que me diga qué pasó ahí. Que fue engañada Eva y hubo esa separación. Se separó el hombre de Dios por la desobediencia. No pudimos vivir de esa manera como Dios nos había diseñado y como puso al hombre en el huerto.
hubo un rompimiento. Se rompió esa cercanía, se rompió eso que Dios había creado para nosotros. Pero en ese momento, nuevamente Dios, siendo un Dios de compromiso, un Dios de promesas, se acordó y dijo, y nos da esta promesa y le dice a Adán y a Eva que estaban en ese momento, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando a la serpiente. Dice, entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa promesa se cumplió. Y tuvo que venir Jesús a través de una mujer, del fruto de una mujer, de María, la virgen que Dios utilizó para concebir a ese niño, Jesús, y poder cumplir, dar cumplimiento a esa promesa. Y esa promesa, ahora tú y yo la tenemos, la disfrutamos y de verdad, esa simiente le dio en la cabeza a Satanás, le dio en la cabeza a ese plan malévolo del enemigo y se cumplió la promesa nuevamente, nos hizo cercanos. ¿Qué es lo que hicimos ahorita en este momento antes de entrar a la palabra? Entramos y disfrutamos de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Se rompió eso, nuevamente se restauró lo que en el Génesis Dios quiso desde un principio, tenerte cercano, tenerte ahí, platicarte, hablarte, revelarte sus planes, porque es en la presencia de Dios donde Dios nos revela sus planes, donde Dios te habla, donde Dios te dice, donde Dios nos da una instrucción, donde Dios platica y disfruta estar contigo. Es ahí en ese momento. Pero tuvo que haber una promesa y cumplimiento de esa promesa para que nuevamente ese compromiso de Dios, ese acuerdo de Dios de estar con el hombre de la manera, el diseño que Dios nos dio y de vivir eternamente con él fuera restaurado. Y eso pasó. En Colosenses 2, del 14 al 17, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta? ¿Qué decía esos decretos? Que por nuestro pecado estábamos separados. Por nuestro pecado ya no íbamos a poder estar nuevamente junto a Dios. Ya no íbamos a poder disfrutar de la eternidad con Dios. ¿Pero qué pasó? Se cumplió. Vino y en ese momento se cumplió eso que dijo Dios en el Génesis. Dice, anulándola, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿No te da gusto? Dale un fuerte aplauso a aquel que hizo posible que esto pasara. Porque sin que Jesús fuera a esa cruz, no iba a ser posible esto que ahora tú y yo tenemos. No era posible que tú y yo ahora platicáramos con Dios, nos relacionáramos con Dios y nuestros pecados fueran perdonados. Sin la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí exhibió públicamente al enemigo, ahí le dio en la cabeza, ahí lo destruyó, ahí lo derribó. Y eso lo tenemos que recordar siempre, que tú y yo, ahora Dios nos ha puesto en un lugar por encima de esos planes que tenía el enemigo contra nosotros. Tú y yo estamos por encima de él. Dios lo puso bajo nuestros pies. Mírate los pies. Abajo de esos pies está el enemigo. Ahí tienen que estar. Ahí Dios lo puso. Dios cumplió esa promesa que Dios hizo en el Génesis. Dios le dio en la cabeza. A Jesús solo lo hirió. Murió, pero resucitó. Y lo venció en esa cruz. Y Él está vivo y ahora está aquí contigo, está aquí conmigo, está en nuestros corazones, pero también está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y restaurando ese lugar. Dice que está preparando habitación donde vamos a vivir con Él eternamente. ¿Tú le crees? Yo le creo. Él lo está haciendo. Así que, porque dice, donde yo estoy,
quiero que tú también estés. Así que ahí ese es el cumplimiento de la primera promesa que Dios hizo en el Génesis. Y bueno, quiero platicarte de una promesa que yo también viví hace 20 años. Ahí están las fotos, a ver si las pasan. Ahí está. Luis hace 20 años me hizo una promesa de casarse conmigo. Me entregó un anillo como símbolo de esa promesa y lo cumplió hace 19 años. Y bueno, acabamos de cumplir 19 años el mes pasado. Y de verdad que cuando nosotros somos guiados por la mano de Dios, se pasa tan rápido. No sé cuántos lleves tú de casado, no sé cuánto tiempo lleves esperando o hayas dado una promesa, pero de verdad cuando es con Dios tomados de su mano, se pasa muy rápido. Yo le decía, salimos este fin de semana a Querétaro y cuando venía de regreso, pues veníamos pensando en eso. Le digo, de verdad yo creo que sí, Dios, sí hay amor, porque ha sido muy rápido. La verdad no lo siento, ya casi 20 años y no lo he sentido. Y también con lo que Dios, con lo que yo me comprometí con Dios aquí en la iglesia. Yo le decía, es que tenemos apenas 2 años y fuimos a un congreso de pastores y me dice, no, desde que se inició la iglesia ya tenemos casi 5 años. Y yo, oh, sí es cierto. Le digo, no, entonces yo creo que sí hay amor, porque no lo he sentido. Para mí ha sido como un año. Entonces, cuando Dios pone eso en tu corazón, cuando tú dispones algo para hacer por Dios, ¿sabes qué pasa? Que no lo sientes. No es algo pesado, no es algo que te cueste trabajo, no es algo que lo sientas demasiado difícil para hacerlo. Lo sientes ligero. ¿Por qué? Porque es amor lo que hay de por medio. ¿Sabes lo que hizo que Jesús fuera a esa cruz? Es el amor que Él sentía por ti y por mí. Eso fue lo que lo sostuvo en esa cruz. ¿Por qué? Porque a pesar de lo difícil que fue para Él, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y no fue difícil. Así que nosotros, parte del compromiso a lo mejor son, yo quiero quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué promesas has recibido tú de parte de Dios? ¿Cuántas de esas promesas se han cumplido? ¿Y cuántas a lo mejor aún faltan por cumplirse? Pero también quiero preguntarte, ¿cuántas promesas tú le has hecho a Dios? ¿O en qué tú te has comprometido con Él? ¿Con qué nos hemos comprometido? Porque te digo, no es difícil cuando de por medio hay un amor incondicional. Pero cuando lo hacemos sin eso, se te va a hacer una carga muy pesada. Lo vas a hacer solamente pues porque lo tienes que hacer, porque pues ya dijiste que ibas a hacerlo y lo haces. Pero te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no hay esa parte en nosotros. Pero aquí vemos que el compromiso es de dos. Es de Él ya dio, Él ya se dio a nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Escatimar qué es? ¿Alguien tiene idea de qué es la palabra escatimar? Sí, perdón, no lo negó. Exacto, no se midió, no fue tacaño, ¿sí? No fue así de, ay, pues un poquito. Yo creo que con esto les alcanza a la humanidad, tantito con que me... No, Él no escatimó, Él no se reservó nada. Él no fue, pues, así de guardarse algo. Él se dio todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros nos cuesta trabajo de verdad comprometernos y más cumplir un compromiso. Nos cuesta mucho trabajo. Hay reservas en nosotros como para una entrega de verdad. Hay reservas en nuestra vida. Ahorita estábamos cantando que
El último canto, yo me entrego a ti, dice el canto. Todo en mí, dice, es movido por tu amor, ¿de verdad? ¿Todo en nosotros es movido por su amor? ¿O solo algunas cosas, o solo algunas partes de nuestra vida son movidas por, por el amor de Dios? Y aún todavía hay cosas que no podemos. Una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo el poder ser o comprometidos o no comprometernos es la indiferencia. La indiferencia es algo en nosotros que como humanos de verdad la tenemos. Somos egoístas desde que nacemos, ¿sí o no? Ve a un bebé, o sea, quiere todo para él, quiere que todo le des, que estés todo el día con él, que lo cargues, que todo, todo. Y a uno, conforme va creciendo, uno como mamá, perdón, uno como mamá tiene que enseñarles a ponerles límites. Porque si por ellos fuera, o sea, todos los días, 24 horas, estarían ahí, que nosotros, gracias, que nosotros estemos ahí con ellos. Y somos así, egoístas. Entonces, la indiferencia, el no sentir compasión, el no sentir amor, el solamente mirar por mí, por mí, por mí, es una manera de indiferencia que nosotros expresamos. Y aquí vemos un ejemplo en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 31 al 33, dice: aconteció que descendió un sacerdote. Está hablando de un hombre que fue golpeado, dice, un hombre que fue golpeado. Y este hombre se quedó ahí en el camino tirado, completamente golpeado, indefenso, sin poderse mover, sin poder hacer nada. Y vea lo que pasa, dice en el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y hay cosas que pasan en esta vida, en esta tierra, y no nos mueven. Nos cuesta trabajo. Ay, pues que secuestraron a tal persona. Ay, pobrecito. No, pues, qué lástima. ¿Sí? No, que no encuentran a una niña que se perdió, a una jovencita. Ay, qué feo, pobrecita. Pero algo ha de haber hecho, algo ha de haber pasado. Y así, o sea, sin querer, luego vienen esos pensamientos. No sé si te pasa a ti, a mí sí me ha llegado a pasar. Me pasa. Y así, antes de ser movida a compasión, a misericordia, luego vienen esos pensamientos. Luego uno cree que pudo haber pasado. Y eso se llama indiferencia. Aquí vemos a estos personajes indiferentes. Y iban rumbo a la iglesia, iban rumbo a la sinagoga, iban a alabar a Dios, iban a bendecir el nombre de Dios. ¿Y qué pasa? Estaba ahí esa indiferencia. Y eso es lo que cuesta trabajo para nosotros comprometernos, la indiferencia. Otra cosa más también es el miedo o el temor. A veces nos da miedo adquirir una responsabilidad, adquirir un compromiso. De verdad nos da miedo, nos da temor, porque es algo que nunca hemos hecho. Y a lo desconocido, dígame sí o no, da miedo. A mí me da miedo cuando es algo desconocido, que nunca he pasado por eso. No sé qué. Entonces, por naturaleza, nosotros hay cierto temor en nosotros, cierto miedo. O a lo mejor ya lo vivimos de pequeños, o a lo mejor pasamos por una situación así y entonces nos da miedo comprometernos, porque decimos, ¿y si me pasa lo mismo? ¿Y si vivo lo mismo que vivieron mis padres? ¿Y si vivo lo mismo que vivió mi amigo, mi amiga? ¿Y si vivo lo mismo de esto o aquello? Y nos da miedo comprometernos. Hay ese miedo, hay ese temor, esa inseguridad en nosotros de pensar que no vamos a poder responder a ese compromiso, responder a eso que Dios nos está pidiendo o que Dios nos está llevando a hacer. Ya ese es el miedo que tenemos, que nos impide comprometernos, que nos impide prometer incluso algo. Dije, no, mejor yo no digo nada.
¿Quién va a ver esto? ¿Quién quiere ir o quién puede apoyar? Mejor no hablo porque no quiero eso. Pero vean 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dile a la persona que tienes ahí a un lado, tú no tienes espíritu de cobardía. Dios no te ha dado eso. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. No nos lo ha dado. Eso la da el enemigo. Eso nos lo da aquel que ya fue vencido, aquel que ya fue exhibido públicamente, dice en la cruz. Ese es el que da ese espíritu. Pero Dios, el que sí nos da, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu sí nos lo da Dios. Ese es el espíritu que hay en los hijos de Dios. Amén. ¿Lo crees? Dile a la persona que tienes a un lado, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fuerte, que lo escuche. Así es. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado como sus hijos. Así que ese es el que actúa en nosotros. Y el Espíritu Santo trabaja con nosotros para que eso se dé y seamos responsables en aquellas áreas que Dios te llama a ser responsable, que respondas en eso que Dios te ha pedido hacer. Porque quiere hacer equipo contigo para producir cosas grandes en esta tierra, en tu vida. Así que tenemos que permitirle que Él trabaje y actúe en cada uno de nosotros en esa área. Algo más que también nos impide comprometernos es la inseguridad. La falta de identidad en nuestra vida va a detonar en una inseguridad. No estamos seguros de lo que somos. No estamos seguros de lo que Dios nos ha dado. Y eso hace que mengue tu potencial y que no te comprometas a hacer cosas que Dios tiene para ti, que Dios te ha hablado a hacer. Hay una inseguridad en tu vida, una falta de identidad en nosotros a veces que nos lleva a que no hagamos eso, a que no nos comprometamos, a que no respondamos a ese compromiso que como hijos de Dios tenemos. Pero sabes, Dios te ha dado una seguridad de hijo de Dios. Dios te ha dado una identidad. Vamos a ver un ejemplo en Jeremías. Dice, y dije, Dios en ese tiempo estaba viviendo el pueblo de Israel una cautividad. Pero Dios hablaba a su pueblo de manera profética, porque era a través de los profetas como Dios se comunicaba a su pueblo. Ahorita tenemos, dice la palabra de Dios, en la Biblia dice que tenemos la palabra más profética y segura, que es la Biblia. Todos tenemos una Biblia, pero en aquel entonces no existía. La manera en que Dios se comunicaba al hombre era a través de los profetas. Y uno de ellos era Jeremías, uno de los grandes profetas que Dios usó para hablarle no tan solo al pueblo, a reyes, a gobernantes. Y Dios puso en él eso. Pero vea cómo Jeremías se veía. Dice, y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. A ver, pero no, creo que es una que dice, porque dice, ay de mí que soy pequeño. No está en Jeremías 1, me parece que es 1:14. Después lo busca usted en su casa, pero no es esa cita. Dice, ay de mí que soy pequeño, yo no puedo hablar. Yo no puedo decir, pues soy como un niño. Así es como se veía Jeremías. Era la identidad que él tenía, era la identidad que él percibía de sí mismo, como un niño que no podía hablar. Y Dios le dice, no digas soy un niño, porque a donde yo te mande, tú vas a ir. Dice, y
te he puesto en este lugar para arrancar, para destruir, para plantar y para hablar. Y vemos ahí cómo Jeremías, después de que su identidad fue restaurada, y dijo, pues yo creo que sí. Y se animó y tomó el compromiso. Y les digo, y fue uno de los grandes profetas que hubo en Israel en ese entonces. Pero ¿hasta qué momento pasó? Hasta que se comprometió, hasta que se atrevió a hacer algo. Así que la inseguridad es algo que nos va a impedir atrevernos a hacer algo, a adquirir un compromiso. Así que tenemos que trabajar en esa área y permitirle al Espíritu de Dios que quite toda inseguridad en nosotros, todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de cobardía. Lo veíamos hace un momento. Eso no proviene, no es de nosotros como hijos de Dios. Dios nos ha dicho, y te lo dejo de tarea, lee ahí en Efesios 3, versículo 2, 3 y 4. Ahí viene, dice, tu identidad. ¿Cómo te ve Dios? Te ve como un hijo amado, te ve como un hijo valiente, te ve como un hijo restaurado, te ve como un hijo que Dios puede usar para hacer grandes cosas. Esa es la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la identidad que Dios te ha dado, de un hombre, de una mujer fuerte y valiente. Y lo veíamos ahorita en Timoteo, de un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para poder hacer las cosas. Algo más que también nos lleva a no ser, a no comprometernos o a no tener un compromiso con Dios es la pereza o la flojera. Dice en Proverbios 24:10, si fueras flojo en el día del trabajo, ¿qué va a pasar? Tu fuerza va a ser reducida. Así que con Dios no funciona el de menos, más menos es igual a más, o menos por menos es igual a, no. Con Dios funciona más por más es igual a más. Ahí con Dios no funcionan las matemáticas. Con Dios funciona el que si tú das más, ¿qué pasa? Él da más. Pero si tú das menos, aún lo poquito será quitado. Exactamente. Entonces la flojera es algo que tenemos que quitarnos. La flojera es algo que no debe de existir en nosotros. La pereza. La pereza es la falta hasta de responsabilidad contra nosotros mismos. La falta de compromiso con nosotros mismos. Porque sueñas y, ahora sí voy a hacer esto. Mañana lo hago. Ahora sí, mañana. Y así, no he hecho esto. Pues todavía tengo una semanita, todavía me puedo echar un sueñito, todavía puedo en esta semana más o menos, o este día, mañana. Y así, mañana y mañana y mañana, y ese mañana nunca llega. ¿Por qué? Porque hay pereza, hay flojera. Y eso tampoco debe de existir en nosotros como hijos de Dios. Nos va a impedir comprometernos, nos va a impedir hacer algo, nos va a impedir avanzarle. Entonces es algo que como hijos de Dios nos resta el que nosotros podamos ser comprometidos en varias cosas de nuestra vida, no tan solo con Dios, sino en varias, les digo, empezando por nosotros mismos. Algo más también que nos lleva a una falta de compromiso es la irresponsabilidad. Una persona que es irresponsable, ¿y qué es una persona irresponsable? Dar excusas, dejar a un lado, no a activarnos, decir luego, mañana, el no tomar, dice la responsabilidad, la irresponsabilidad es dejar las excusas a un lado, bueno, esa es la responsabilidad, es dejar las excusas a un lado y responder, ¿a qué? A lo que Dios nos ha llamado, a lo que nos hemos comprometido. Una persona irresponsable jamás va a tomar un compromiso. ¿Por qué? Porque adquiere una responsabilidad, adquiere un compromiso. Entonces dice, no, mejor no me comprometo, mejor no prometo, mejor me quedo así y así estoy bien, estoy contento conmigo mismo.
Recuerdo hace muchos, muchos años, donde yo trabajaba, me decía ella era soltera y ya estaba grande y me decía, no, 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 yo nunca me voy a casar, dice, porque si yo no puedo obedecerle a Dios, ¿tú crees que me voy a sujetar a un hombre? Y yo así de, bueno, después ya viéndolo, y es al revés. Si tú no te puedes sujetar, no puedes amar a una persona que ves, ¿tú crees que vas a obedecer a alguien que no ves? Exactamente, es difícil. Tenía la visión chueca. Sí, porque si tú no puedes sujetarte a un hombre que es igual, que es humano como tú, que tiene fallas, etcétera, menos a alguien que ni ves y no estás, a veces estás consciente de que ahí está contigo y que te está pidiendo algo, menos lo escuchas. Si no escuchas a este que tiene voz, menos a aquel que tu espíritu ha apagado y no escucha su voz. Entonces, tenemos nosotros que tomar responsabilidades en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que buscar, tenemos que mirar que Dios ha tomado tan en serio esto que ahora tú y yo tenemos, que somos sus hijos, y nos ha dado tantos beneficios, nos ha dado tantas cosas grandes, que de verdad no puedes, yo así le digo, yo no puedo decirte que no, Dios, cuando tú me has dado todo, cuando tú diste tu vida por mí. Lo menos que yo puedo hacer es decirte adelante, dime qué puedo hacer. Me cuesta trabajo, sí, no les digo que es fácil, cuesta trabajo dejar nuestra comodidad, cuesta trabajo dejar a veces nuestros sueños incluso, pero sabemos que los de Él son más grandes y que sus promesas, como las veíamos, son mucho más grandes y altas. Y dice en Efesios 1:5, Dios decidió, velo, escucha esto, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Y qué hizo? Le dio gran gusto hacerlo. No importando, les decía, lo que tuvo que pasar. Le dio gran gusto hacerlo. Él le da gran gusto cuando tú y yo nos acercamos como sus hijos. Cuando tú y yo le decimos que lo amamos. Le da gran gusto que seamos cercanos a Él ahora. Después de que en el Génesis se rompió eso, que con todo el amor que Él hizo al hombre para tenerlo cercano y se rompió, bueno, ahora le da gran gusto tenernos cerca nuevamente a través de Jesús. A Él le da gran gusto que tú y yo estemos cerca de Él. Pero como todo en familia, como todo en casa, tenemos derechos, pero también tenemos compromisos. Tenemos ese compromiso de responder a lo que Él nos ha llamado, a lo que Él nos llama a hacer. Tenemos compromiso y tenemos cosas que hacer en casa, ¿sí o no? Responsabilidades que tenemos nosotros que responder en casa. Si tú estás casado, tienes una responsabilidad con tu cónyuge, tienes responsabilidades con tus hijos, tienes responsabilidades con la familia que Dios te ha dado ahí, en la crianza de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos, en nuestra relación de nuestro matrimonio. Porque ¿a qué te comprometiste tú cuando hiciste un pacto con tu esposo? ¿A qué te comprometiste? A cuidarlo, amarlo, respetarlo, honrarlo, orar por él, ¿o no? Yo recuerdo lo de mí. Recuerdo que me comprometí a serle fiel, me comprometí a cuidarlo, me comprometí a orar por él. Y les digo algo, a veces he fallado, no ha sido fácil. Es, exactamente. Y a veces he fallado y a veces no lo he hecho. Pero aún así seguimos adelante. ¿Por qué? Porque eso no me va a detener a la meta al compromiso que yo hice. Y Él también para conmigo. No está aquí, ¿verdad? A Él le toca decir en lo que ha fallado. A mí
Yo sé en qué he fallado, yo sé en lo que me he comprometido y que no he cumplido. También tenemos responsabilidades con los hijos, también tenemos responsabilidades con la familia, con nuestros padres. Entonces, todo eso, o sea, es un todo en la casa, ¿no? Les digo a mis hijas, o sea, tenemos que colaborar todos para que esta casa esté bonita, se vea bien, cuidarla, limpiar, etcétera. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo, pero es nuestra responsabilidad. Dios nos la dio a administrar esto. Entonces tenemos que responder a esa obligación. Eh, a enseñarles a los niños a tender su cama, a recoger su plato, a ser educados. Es parte de nuestra responsabilidad. No se la podemos dejar al sistema educativo, porque si se los dejamos a ellos, no saben lo que van a hacer. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. En nuestras sanas relaciones, también es nuestra responsabilidad mantener sanas relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con el círculo de personas con que nosotros habitamos. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. En cuanto dependa de ti. No dice en cuanto dependa de tu prójimo, pues ten paz. No, dependa de ti. Esa es mi responsabilidad, de mí depender. Nuestro trabajo, hacerlo con excelencia. A lo que tú te has comprometido a hacer en tu trabajo. A lo mejor tú laboras en alguna empresa, en algún lugar. O a lo mejor tú trabajas para alguien o le prestas un servicio a alguien. Hacerlo con excelencia, hacerlo bien hecho. Que de verdad esa marca que pusieron en México que dice que lo que está hecho en México está ¿qué? Bien hecho, de verdad. Cumple con ello. Cumple con tu horario laboral, ser primero en llegar, ser el último en irte, haz más de lo que se te pide. No te limites nada más a hacer, es que esto es lo que a mí me toca hacer y, no, eso es responsabilidad de otro, que lo haga otro. No, como hijos de Dios no debiera existir esas palabras en nuestra boca. No me toca, pero con gusto te ayudo. No me dijeron que me tocaba hacerlo, pero voy y lo hago. En la iglesia también. Aquí donde estamos, nos hemos comprometido a hacer algo, a desarrollar en alguna área. Hagámoslo y hagámoslo con excelencia, hagámoslo con gusto, con ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida y no ahí al aventón, tirando las cosas, aventándolas, no, porque o sea, todo esto yo la verdad cuido, porque todo esto es a través de lo que Dios nos ha dado a administrar. Cada cosa que hay aquí, Dios nos la ha dado a administrar. Es parte para la casa de Dios y se ha comprado con la obediencia de muchos, con sus ofrendas, con sus diezmos, se han adquirido todo esto. Y qué feo es que a lo mejor a ti te regalan algo o tú regalas algo y que tú vayas a esa casa, no sé, que regales, no sé, algo bonito que te costó y dices, ay, wow, yo quiero dárselo para que lo tenga en su casa. Y que cuando vayas a visitar esa casa, le encuentres ahí todo tirado, todo sucio, todo roto, y que ves que la persona ni le interesa tu regalo, ahí lo tiene aventado. ¿Qué sentirías? ¿No te dolería? A mí sí, no sé a ti. Entonces, todo esto es parte de lo que Dios nos ha permitido administrar. Tenemos que cuidarlo y es nuestra responsabilidad. ¿Quién crees que quién crees que va a venir a cuidar esto? ¿El personal de aquí del cine o nosotros? Nosotros, porque Dios nos lo ha dado y es nuestra responsabilidad hacer más de lo que a lo mejor tú estás y no decir, no, pues que eso, ahí se quedó esa mesa ahí, pues eso no me toca a mí, hay que lo recoja a Karen, a ella le tocó, no es que lo haga ahí. No, es de todos, todos colaboramos aquí y tenemos que hacerlo con excelencia, es parte de la responsabilidad que a nosotros nos toca. Parte también de lo que es y que damos a Dios, nos comprometimos a la obra de Dios. ¿Cuántos aquí están comprometidos a esa obra que Dios ha levantado en este lugar? ¿De verdad? ¿Estamos comprometidos? Porque en este lugar se paga renta, en este lugar hay gastos.
Entonces tenemos que estar comprometidos también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, porque es parte de ello. Con eso se paga todo. Si no, esto se cierra. Entonces es parte del compromiso que nosotros hemos adquirido. También en cuidar nuestra vida espiritual. ¿Quién cree que va a venir a cuidarla más que usted y yo? Nadie. Al contrario, el mundo lo que quiere es que tú ni ores, ni leas la Biblia, ni te congregues. O sea, siempre el enemigo va a querer poner trabas para que eso no suceda. Pero es mi responsabilidad hacerlo. Nadie te ve, en tu casa nadie te ve físicamente, pero Dios sí nos ve. ¿Qué tanto nosotros nos hemos comprometido o qué tanto estamos respondiendo a ese compromiso de buscarle a Dios, de leer su palabra, de orar, de congregarnos, de acudir a las reuniones de oración? Los viernes tenemos reuniones de oración, ¿sí sabías? ¿O hay alguien aquí que no sepa? Los viernes tenemos reunión de oración a las 9 de la noche. Y de hecho es de voluntarios, no es para toda la iglesia, es de voluntarios. Y a veces solamente estamos 3, 2, este viernes estuvimos, 2, 4, 5, nada más. Y digo, bueno, ¿dónde están los demás? Hemos cambiado. Si tú no puedes en ese horario, o sea, tienes toda la libertad de acercarte y decirnos, no puedo a esa hora, pudieran cambiarla de horario y pues con gusto lo hacemos. ¿A qué hora ya estás en tu casa? Y que digas, a esta hora ya estoy en mi casa. A las 12 de la noche, 1 de la mañana, pues hacemos vigilias los domingos, los viernes, ¿no? Veladas de oración y órale, a las 12 de la noche, si esa hora se te acomoda. Pero tenemos nosotros que responder a ello, tenemos nosotros que comprometernos a ello y hacerlo. Y de esa manera, ¿sabes? Vamos a poder demostrar que de verdad nosotros tenemos una identidad, se va firmando esa identidad con nosotros, porque el compromiso y la determinación son fruto de una identidad sana. Si nosotros queremos mantener y caminar en esa identidad sana, en esa identidad donde el Espíritu, le permitimos al Espíritu Santo que vaya edificando, que vaya sanando, que vaya restaurando nuestra vida, que nos mantengamos en esa santificación hacia Dios, tenemos que comprometernos. No hay de otra. Nadie va a venir a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Nadie. Solamente tú y yo podemos responder a ese compromiso que nosotros como hijos de Dios hemos adquirido y necesitamos comprometernos. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Es la manera en que tú vas a poder crecer, en lo que tú vas a poder extenderte, en lo que tú vas a poder avanzarle. Una persona que no se compromete difícilmente va a crecer, va a avanzar, va a continuar. Es como si te preguntara, si tú tienes a alguien en tu negocio trabajando y es una persona que es irresponsable, que no cumple lo que promete, que le dices haz esto y no lo hace, ¿lo seguirías contratando? No, ¿verdad? Dirías gracias, pero pues no. O si hablas y pides referencias y te dicen, ¿cómo es esta persona? Me dicen que colaboró contigo, estuvo trabajando ahí. ¿Cómo es? ¿Qué vas a decirle? Pues no, ni lo recomiendas, ¿verdad? No, llega tarde, es flojo, llega tarde, ni siquiera cumple con lo que promete. Pero eso sí, para la salida es puntualito, ¿no? Así decía un hermano, bueno, cuando menos a la salida soy puntual. No, no se trata de eso. Se trata de llegar antes e irte al último. Como hijos de Dios, les decía, tenemos que dar más de lo que se nos pide. Falta de compromiso. Una falta de compromiso refleja una falta de identidad en nuestra vida. Una falta de compromiso revela una falta de identidad en nosotros. ¿Quieres demostrar? Yo creo que en esta tarde, ya tarde, Dios nos quiere a que reflexionemos, a que analicemos en qué área de nuestra vida aún nos falta comprometernos más.
que reflexionemos en qué área hemos sido irresponsables y que tengamos la oportunidad de poder, ahora sí, comprometidos con lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Dice el salmista con el que empecé en esta mañana a orar, dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Para inquirir, para ir más allá, para buscar más, para descubrir cosas. Tú quieres descubrir los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Tenemos que comprometernos a inquirir en Él, a inquirir en su presencia, a buscarle más, a tomar tiempos para platicar con Él, para hablar con Él, para que Él nos revele a nuestra vida lo que Él tiene para nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido al corazón del hombre, ni aún han subido a tu corazón, ni aún las has imaginado, ni aún las has soñado. Son las que Dios tiene para nosotros. ¿Lo crees? ¿Te quieres comprometer en esta tarde? ¿Quieres adquirir compromisos incluso nuevos? Decirle, Dios, creo que he podido hacer todo esto, pero quiero avanzar, no quiero quedarme igual. ¿Quieres hacerlo? Vamos a ponernos de pie. Padre, y aquí estamos. Una de las cosas más hermosas que nosotros hemos podido experimentar hasta el día de hoy como tus hijos es, Señor, tu gran amor y tu fidelidad hacia nosotros. Que no, tú nunca te quedas corto, Señor. Que tú siempre vas más allá de lo que nosotros a veces soñamos o imaginamos. Padre, pero también nosotros queremos crecer, queremos avanzar. No queremos quedarnos como estamos hasta el día de hoy. Aún hay muchas cosas en nuestra vida que nos faltan por cumplir, promesas que a lo mejor te hemos hecho o que no hemos hecho, porque no queremos comprometernos. Dios, pero tú nos llevas a que si queremos crecer, tenemos que comprometernos más. Tenemos que hacer las cosas mejor, porque sí podemos hacerlas mejor. Siempre se puede mejorar todo en ti, porque tú vas siempre más allá de lo que nosotros a veces tenemos. Y aquí estamos. Y primero quiero que tú pongas delante de Dios aquello que a lo mejor hasta el día de hoy ya se cumplió. Una promesa que tú recibiste y Dios la ha cumplido. Dale gracias a Dios por ello. Ten ese corazón agradecido para agradecerle a Dios sus promesas cumplidas a nuestra vida. Aquí en la tierra, cosas terrenales que Dios nos ha dado. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú nos prometiste que levantarías un lugar donde tu nombre fuera exaltado. Dios, y lo has hecho. Aquí estamos. Tenemos este lugar. Gracias porque, oh, cómo extrañamos en la pandemia cuando estábamos en nuestras casas sin podernos reunir. Y Dios, ahora estamos aquí, tenemos ese lugar. Gracias por ello, Dios. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos has dado a nuestra familia. Gracias por la familia que tú me has dado. Gracias por la familia que tú me has permitido levantar. Gracias porque un día tú nos prometiste que tendríamos hijos, Señor, y lo cumpliste. Y aquí tenemos a nuestras hijas. Gracias. Gracias porque tú un día también, cuando estaba soltera, me prometiste que me enviarías a alguien para formar una familia. Y lo hiciste. Lo hiciste, Señor. Gracias porque
nos has dado salud. Gracias también, Dios, porque tú has alcanzado a personas por las cuales te habíamos estado orando. Y ahora, Señor, ya están aquí. Muchas de ellas ya te conocen. Gracias. Gracias porque nos mantienes hasta el día de hoy. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias. Y sabemos que aún faltan promesas que cumplirse. Aún todavía nos faltan cosas por ver. Y si hasta el día de hoy no se han cumplido, Dios, sabemos que de todo ello hay un propósito. Y queremos ahí contigo esperar, saber que tú tienes un plan perfecto. Y que tú no te tardas, tú no llegas tarde, siempre llegas a tiempo. Y que se cumplirá algún día. Pero también, Dios, reconocemos que hemos fallado, que a veces nos limitamos, que a veces hay inseguridad en nuestra vida y no nos permite avanzar, no nos permite hacer, no nos permite hacer cosas grandes, excelentes, porque nos limitamos. Quita de nosotros toda inseguridad, todo miedo, todo temor. En el nombre de Jesús, tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Y eso, Señor, no lo queremos en nosotros. En el nombre de Jesús, todo miedo, todo temor, toda inseguridad, todo aquello, Señor, que a lo mejor por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por experiencias, por lo que sea, Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos todo eso. Y nos declaramos libres por la obra que hizo Cristo en esa cruz, porque Él ya lo hirió en la cabeza, lo puso bajo nuestros pies, lo exhibió públicamente en la cruz y lo derrotó. Y ahora nosotros tenemos libertad, y ahora nosotros tenemos vida, y una vida abundante, Señor. Y eso es lo que queremos. Junto contigo comprometernos y trabajar para lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Tú tienes cosas grandes que quieres hacer a través de nosotros y queremos hacerlas. No queremos que sean impedidas. Gracias, papá. Y nuestro compromiso es de verdad mostrar tu gloria a través de lo que tú tienes para nosotros. Que esas promesas cumplidas en ti son sí, son amén, por medio de nosotros, para tu gloria. Y eso es lo que queremos, Dios, glorificarte a través de nuestra vida. Que Cristo sea glorificado a través de mi vida. Dile, Señor, yo quiero que Cristo sea glorificado a través de mi vida. Glorifícate en mí, Señor, y quita todo aquello que no te sirva. Y en esta mañana, en esta tarde nos comprometemos, Señor, a buscarte cada día más, a buscar, a conocerte cada día más, a este Dios vivo, a este Dios que nos ha amado con amor eterno, y a manifestar su gloria a través de nuestras vidas. A medida que nosotros nos comprometamos y hagamos las cosas, sé que esto sucederá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.